Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo algo muy especial, dos historias de terror que ocurrieron nada más ni nada menos que en la imponente Catedral del Cusco, este majestuoso templo conocido como la Catedral Basílica de la Virgen de la Asunción. No solo es una iglesia principal en la ciudad, sino también es una obra maestra de la arquitectura colonial construida entre 1560 y 1565. Su belleza y grandeza no solo dominan el corazón de la Plaza de Armas del Cusco, sino también esconden secretos oscuros y leyendas espeluznantes que han marcado a generaciones enteras. Prepárense para conocer las historias más tenebrosas que habitan en sus muros, así que, si están listos, comencemos. La primera historia que voy a relatarles es acerca de la condenada en la Catedral del Cusco. Contaban que esta historia sucedió en Urubamba, cuando todavía era un pueblo pequeño y la gente se conocía por alrededores. Cuentan que dos jóvenes tuvieron la mala suerte de conocerse y enamorarse, porque había algo que los unía desde incluso antes de nacer. Sus nombres eran Juana y Evaristo. Ambos jóvenes, desde el primer momento que se vieron, comenzaron a sentir algo el uno por el otro. No sabían explicar cuál era la relación, pero pensaron que se estaban enamorando perdidamente, hasta no poder estar el uno sin el otro. Declarándose su amor, ambos decidieron unirse y dormir juntos. Es así que pasado unos 2 meses, Juana se da cuenta que no le llega el periodo y inmediatamente va donde una doctora de medicinas herbales, la cual le indica que está embarazada. Ella, entre preocupada y emocionada, va a contarle esto a Evaristo, el cual al enterarse grita emocionado y la carga y le indica que a causa de su embarazo deben casarse inmediatamente para que críen juntos a la criatura y vivan felices. Ella, muy contenta, decide ir a avisarle de todo lo que está pasando a su madrina, ya que era ella la que se había encargado de criarla, pues su madre había muerto desde que ella era muy pequeña. Su madrina, al preguntarle quién era el padre del bebé, Juan indica que es Evaristo, el hijo de una de las señoras que vendían en el mercado. La madrina, al escuchar el nombre, queda totalmente horrorizada, pues ella conocía el secreto, ya que era bien conocido en el pueblo que ambos eran hijos de Matías el borracho del pueblo, que en una de sus tantas borracheras había tenido relaciones con dos mujeres diferentes, de las cuales habían nacido Evaristo y Juana. Así que su madrina no permitiría dicha unión, por lo cual le indica a Juana toda la verdad. Le dice que su padre es Matías, el borracho del pueblo, y que también es el padre de Evaristo, por lo cual ella y Evaristo eran medios hermanos y no podían estar juntos, ya que eso se consideraba pecado, y ambos estarían condenados hasta después de la muerte. Juana, muy desesperada y asustada, va corriendo a contarle la verdad a Evaristo, y ahí decirle que ambos eran medios hermanos y eran hijos de Matías, el borracho del pueblo. Evaristo, desesperado y asustado, va a preguntarle a su madre si esto es verdad, a lo cual su madre confirma que él y Juana eran medios hermanos y casi todo el pueblo lo sabía. Es en eso que Evaristo, lleno de furia y de ira incontrolable, va a buscar a su padre y lo encuentra en una de las tantas cantinas, emborrachándose otra vez. Lleno de ira, agarra un cuchillo y termina matando a su padre en el lugar. Después escapa y se dirige hacia las orillas del río Vilcanota, que pasa justo al lado del pueblo. No pudiendo aguantar la culpa y todo lo que estaba sucediendo, decide quitarse la vida con el mismo cuchillo. Algunos pobladores que lo vieron y no pudieron hacer nada para salvarlo, van y le cuentan a su madre y a todas las personas lo que habían visto y lo que había pasado con Evaristo. Juana, al enterarse de la historia, muy desesperada, no sabe qué hacer. El dolor la consume por haber perdido a Evaristo. Es en eso que decide dirigirse hacia la partera del pueblo, que también era conocida por hacer abortos, y le pide que le quite al bebé de su vientre, pues era parte del pecado que ella había cometido. La partera, al escuchar su historia y su petición, decide hacerle el aborto a Juana. Es así que Juana entierra a Evaristo junto al bebé que no pudo venir al mundo, y al tratar de limpiar sus pecados, Juana decide dirigirse al Cusco,
y venir hasta la catedral de la ciudad. Una vez aquí, se pone a rogar perdón, a llorar desconsoladamente y a suplicar que Dios la perdone por el pecado que había cometido. El obispo, el sacerdote que estaba en ese entonces regiendo en la catedral del Cusco, la vio y sintió bastante pena y le indicó que podía pasar la noche en el lugar, ya que no sabía por qué esta mujer lloraba tan apenada y pedía perdón desconsoladamente. Inmediatamente le alcanzó una manta y la dejó en medio de la sala pidiendo perdón y llorando, ya que la chica se había negado a dar su nombre. Solo lloraba y lloraba. Cuentan que en eso, más o menos a la medianoche aproximadamente, es que ya no pudiendo aguantar la culpa, Juana se dirige hacia el techo de la catedral y decide lanzarse de cabeza hacia el vacío, muriendo inmediatamente. Las personas que en ese entonces paseaban por las afueras de la catedral la vieron y fueron a constatar qué es lo que había pasado. El obispo contó que era una mujer sin nombre que lloraba y lloraba y pedía perdón. Todos sintieron pena por dicha mujer y la enterraron en una tumba sin nombre en el cementerio Almudena. A partir de ese entonces, se decía que tanto los señores encargados de la limpieza como algunos incautos que caminaban a altas horas de la madrugada por la catedral del Cusco escuchaban los llantos desgarradores de una mujer que gritaba y pedía perdón desconsoladamente. Minutos después de escuchar ese llanto, es que se escuchaba un golpe seco, como si algo cayera desde la parte de arriba, y en ese momento el llanto cesaba. El segundo relato que voy a contar es acerca de la Asamblea de los Santos en la Catedral del Cusco. Esta leyenda se remonta desde los tiempos antiguos y se dice que pasa durante la celebración del Corpus Christi, donde todos los santos de los templos circundantes al Cusco son trasladados a la catedral. Allí permanecen durante 8 días antes de regresar a sus respectivos templos. Cuentan que durante esas noches, cuando la catedral quedaba en silencio y las puertas estaban cerradas, los santos cobraban vida, se reunían en secreto en la penumbra de la catedral para discutir los pecados y las acciones de los cusqueños y determinar el destino que les guardaría durante el próximo año. Era una historia que la gente repetía con temor, pero pocos se atrevían a cuestionarla. Sin embargo, Pedro Guamán y José Sierra, dos jóvenes incrédulos, se propusieron comprobar la veracidad de esta leyenda. Pedro, que trabajaba como ayudante del sacristán, y José, su amigo, no creían en los rumores que circulaban en torno a las misteriosas reuniones de los santos. Así que decidieron pasar una noche dentro de la catedral para ver si lo que se decía era cierto. El sacristán, al enterarse de sus planes, intentó disuadirlos, pues sabía que jugar con lo sagrado podría traerles terribles consecuencias, pero la arrogancia y la curiosidad de los jóvenes los llevaron a seguir adelante con su plan. El día elegido fue la última noche antes de que los santos volvieran a sus templos. Esa noche, aprovechando la oscuridad y la ausencia del sacristán, ambos amigos se ocultaron en el rincón más oscuro, junto a un gran órgano que poseía la iglesia. Llevaban consigo un poco de hojas de coca para mantenerse despiertos y un poco de trago también. Se acurrucaron juntos intentando no hacer ruido mientras las horas pasaban. La catedral se envolvía más en una calma tensa, parecía estar sumida en un silencio más profundo de lo habitual, como si el edificio mismo supiera que algo inquietante estaba por suceder. La noche se fue oscureciendo cada vez más y un viento gélido comenzó a azotar las puertas de la catedral. Los jóvenes agotados se quedaron dormidos inmediatamente, pero a la medianoche el sonido de la campana mariangola, con sus 12 ecos pesados y sombríos, los despertó abruptamente. Era la hora en que, según las leyendas, los santos cobraban vida. Apenas habían abierto los ojos cuando una luz tenue comenzó a brotar del altar. No era una luz normal, era el parpadeo de velas encendidas que nadie había colocado. El aire se impregnó de un fuerte olor a incienso y mirra, que parecía asfixiar cada rincón del recinto. Los jóvenes observaron con el corazón latiendo a 1000 por hora cómo los santos, aquellos inmóviles efigies de yeso y madera, comenzaban a moverse lentamente.
San Jerónimo, San Sebastián y Santa Ana descendieron de sus pedestales, mientras que San Cristóbal, uno de los más imponentes de todos, era el primero en hablar. Las palabras de los santos resonaban en la oscuridad, y aunque sus voces eran suaves, la fuerza que emanaban era aterradora. San Cristóbal comenzó a quejarse de que los habitantes del Cusco habían perdido la fe y que ya casi nadie acudía a las iglesias para pedir perdón por sus pecados. Otros santos compartieron relatos de las ofensas cometidas por la gente, mientras el ambiente de la catedral se volvía cada vez más denso y opresivo. Era como si una presencia se filtrara en el aire, envolviendo todo en una energía pesada. Pedro y José, horrorizados por lo que veían, intentaron permanecer en silencio, pero su miedo les jugó una mala pasada. En un momento de desesperación, uno de ellos empujó sin querer una vela que cayó al suelo con un estruendoso sonido que se llenó en toda la catedral. Inmediatamente las miradas de todos los santos se posaron sobre ellos. Sus ojos, antes inertes, brillaban ahora con un fuego sobrenatural, y las figuras humanas comenzaron a transformarse en saetas de fuego que avanzaban hacia ellos. Los jóvenes intentaron correr, pero sus cuerpos parecían paralizados por el terror. Los santos, ahora monstruosos en su forma, se acercaban lentamente, rodeándolos con un aura de condenación. Pedro y José sintieron cómo el fuego de las saetas quemaban sus almas, aunque sus cuerpos seguían intactos. Fue entonces cuando el miedo absoluto los hizo gritar, un grito desgarrador que resonó en las bóvedas de la catedral, hasta que ambos cayeron al suelo desmayados. Al día siguiente, el sacristán, preocupado por la ausencia de Pedro, los buscó en la catedral y los encontró tirados en el suelo, botando espuma por la boca, y con los rostros desencajados por el terror. Tras ser auxiliados, ambos jóvenes contaron lo que habían presenciado. Aunque algunos no les creyeron, muchos otros, aterrados por el relato, confirmaron que la historia de la Asamblea de los Santos no era solo supersticiones. Desde entonces nadie ha osado pasar la noche dentro de la catedral durante los días de Corpus Christi, por temor a despertar a aquellos santos cuyas almas parecen condenadas a vigilar y juzgar a los vivos. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado de estos dos relatos tan inquietantes. Si les han gustado, no olviden darle un me gusta y suscribirse al canal para que pueda seguir trayéndoles más historias de terror que los mantendrán al borde de sus asientos. Cuídense mucho y hasta la próxima. Nos vemos pronto.